que ustedes van a trabajar en un proyecto de un software, o sea, van a desarrollar un software que lo van a hacer durante todo el semestre, digamos, hasta concluir con una aplicación que tiene características de prototipo, pero ese prototipo es funcional, ¿ya? En el fondo, lo que se les motiva es que ustedes ya tengan una idea de proyecto, que fue lo que les comenté en la clase pasada, ¿cierto? Y ojalá que hoy día ya hayan llegado con una idea de proyecto que quieran desarrollar, ¿ya? Para que después, a lo mejor puede ser una idea que después pueden continuar, digamos, a través de su formación, los que van a seguir ingeniería o los que están como analistas pueden desarrollar un proyecto, porque siempre les van a pedir en la última semestre, les van a pedir, no sé cómo se llama la asignatura que tiene que ver con el proyecto final que ustedes presentan, ¿ya? Entonces es importante que tengan claridad en ese aspecto, digamos, qué proyecto quieren desarrollar para que a lo mejor este les sirva. Ahora, si están desarrollando un proyecto en otra asignatura, entonces la parte de ingeniería de software la pueden desarrollar acá para ese mismo proyecto, ¿ya? Así que ahí tienen varias alternativas de cómo desarrollar un proyecto. Por lo tanto, aquí lo importante es que trabajen bajo una base que sería la formulación de un proyecto. Vamos a ver acá ingeniería como disciplina, que ya lo estuvimos viendo la clase pasada. Estas son, aquí está mal escrito, son estándares de calidad de la ISO 12207, que en realidad tiene que ver con el ciclo de vida de desarrollo del software. Yo hice una búsqueda, la tengo ahí, ISO 12207, que está con Wikipedia, pero básicamente es como para decirles qué considera ese estándar, ¿ya? Obviamente que hay que meterse al estándar para ver en detalle qué es lo que considera, pero ahí está solo descriptiva nomás. Ciclo de vida del proyecto de software, que es parte de lo que ustedes van a desarrollar ahora, etapas del ciclo de vida, que son las clásicas, ¿cierto? Análisis, diseño, desarrollo, prueba y puesta en marcha, mantención y del software, métodos comunes de toma de requerimientos, metodología para el desarrollo. Mira, fundamentalmente aquí, dentro de lo que ustedes van a aplicar, algunos de estos contenidos son los que se están pidiendo en el informe. Si alguno de ustedes lo ha leído, ya, por ejemplo, la metodología tiene que seleccionar metodología o herramientas para la toma de requerimientos y algunas actividades que yo se las voy a explicar ahora de lo que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, lo que estuvimos viendo, creo, en la clase, algo vimos de materia, ¿cierto? ¿No? La clase pasada. Sí, ¿no? Pero no vimos nada de contenido. Nada de contenido. Ya. ¿Falta? Entonces, vamos a... Miren, dentro de los apoyos que ustedes tienen, que los dispone la misma... Otra cosa importante. Creo que se los dije, que tenían que hacer una evaluación diagnóstica que está por acá. Solo 4 alumnos lo han hecho. Esta actividad. Semana 1, que era la semana pasada, deberían haber resuelto este cuestionario que está acá. ¿Ya? Entonces les voy a dejar esa tarea, cosa que la próxima semana yo ya tenga un feedback de qué es lo que saben, qué es lo que no saben, en qué requieren refuerzo, en fin. Respóndanlo, porque básicamente ahí eso tiene que ver con cómo llegan preparados para esta asignatura, ¿okay? Entonces les pediría, son 4 alumnos que han respondido hasta el momento, y de hecho ojalá tuviésemos no en este horario, pues le habría dado tiempo a que ustedes lo hubiesen hecho, lo van a hacer hasta con el celular, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero háganlo, porque así yo me formo una idea de qué es lo que saben, qué es lo que no saben, qué requieren refuerzo en alguna temática para lo que van a estar trabajando en el semestre, ¿ya? Entonces, tarea, no es con nota por si acaso, así que para que no, pero háganlo, es parte de lo que uno tiene que informarse de la idea. Bueno, en la unidad número 1, que es lo que estamos revisando acá, ustedes ya tienen publicado, miren, tienen publicado la evaluación número 1, ya que la vamos a revisar, solo los puntos importantes, la idea es que ustedes también revisen eso en detalle. Ya, estamos nosotros mira, esta asignatura está apoyada con material que ponen acá. ¿Ya? Entonces, todo este material, la idea es que ustedes
lo lean en la medida que tienen tiempo. Por eso que hay 2 horas que son virtuales, digamos, que no son presenciales, para que ustedes destinen parte del tiempo en este tema, ¿te fijas? En revisar los contenidos. Por eso que aparece esto, curación de contenido, que en el fondo es como preparar un material propio para, digamos, estudiar y a lo mejor compartir con ustedes con blog, la manera de blog, que lo pueden compartir con todos ustedes, ¿ya? Entonces nosotros ahora estamos en esta semana 2, que es el documento que vamos a revisar ahora y que nos sirve para la introducción a lo que es la ingeniería en software como disciplina, en fin, y la idea es que vamos trabajando en este tema. Este apunte, que es el que está ahí, habla de lo que es la ingeniería software, los ciclos de vida del proyecto software y tipo de factibilidades. Mira, algunos de estos temas ustedes ya por ejemplo, las factibilidades, ¿se acuerdan? Lo vieron en la asignatura anterior. Diseño de sistemas, deberían haber visto eso, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Las factibilidades técnicas. Técnica. Económica. Y operativa o implementativa. ¿Deberían haberlo visto o no? Díganme ustedes lo que saben, lo que no saben. ¿Ya? Recuerden que las facilidades determinan la viabilidad de un proyecto. ¿Ya? Las facilidades tienen que ver con eso. Lo que les pregunto yo, porque estas temáticas las desarrollamos tan fresquitas con los alumnos que yo tuve, digamos, de diseño de sistemas, porque ahí se ven facilidades. ¿Ya? Y es uno de los puntos que tienen que desarrollar los alumnos. Por eso les pregunto, si ustedes manejan eso. O sea, lo vimos, profe, pero casi como que no en detalle, porque como era algo parecido a esto. ¿Pero no lo desarrollaron como un punto del informe que tenían que entregar? Sí, en el informe tuvimos que hacerlo, pero no es como que no lo pasado. Tuvimos que aprender con nuestra cuenta. Claro. Ah, bueno. Ya. Bueno, entonces vamos a ir viendo si usted, a pesar de que en este primer informe no se les pide factibilidad de proceso, ¿ya? No se les pide. Pero recuerden que la factibilidad tiene que ver con la viabilidad de un proyecto. O sea, antes de comenzar un proyecto de software, nosotros determinamos el estudio de factibilidad. Y el estudio de factibilidad nos dice si ese proyecto es factible de llevar a cabo o es viable de llevar a cabo. Y uno de los elementos claves de un estudio de factibilidad tiene que ver con, mira, tú me dijiste factibilidad técnica, económica y operativa, ¿cierto? Yo les dije operativa. ¿Cuáles de esos 3 estudios son el más relevante de todos? ¿Económico? El económico, porque si no tenemos presupuesto, si no tenemos, digamos, el soporte necesario para llevar a cabo el proyecto, para pagar los sueldos, para comprar lo que tengamos que comprar, entonces no importa los otros estudios, porque si no tenemos eso, no podemos llevar a cabo el proyecto. ¿Ya? Por eso que la factibilidad económica, ustedes determinan, digamos, la viabilidad a través de instrumentos, como por ejemplo cálculo del BAN, cálculo del PIB, ya, flujo de caja, de cuánto se va a gastar durante el periodo de vida útil. Eso es lo que deberían haber aprendido. ¿Ya? Deberíamos. Por eso le digo que deberían haber aprendido. Es un tema financiero. Pero algunos de ustedes trabajan y a lo mejor alguna vez les ha tocado hacer un estudio de factibilidad. Creo. Bueno, muchachos, entremos a la materia. Entonces, la ingeniería software tiene su origen en que en la década del 80, 70, 80, 90, incluso hasta el año 2000, gran parte de los desarrollos de software que existieron no cumplían con ciertas características que debería tener el software. Hubo muchos problemas en el desarrollo del software y eso se le llamó crisis del software. Entre esos problemas existían que los equipos de desarrollo no cumplían a tiempo de acuerdo a la programación que se hacía, un tema importante. Segundo, si no se cumplía a tiempo con el desarrollo, significaba que íbamos a durar más tiempo en eso y por lo tanto más plata. Por lo tanto, los costos se incrementaban al no terminar a tiempo de acuerdo a la planificación. Por eso se hacen los estudios de factibilidad económica, porque tú determinas un presupuesto y sabes cuánto vas a gastar en el proyecto y cuánto, cierto, sería la etapa de planificación del proyecto y por lo tanto se te van incrementando los costos. Segundo y tercero, y era lo más grave, que el usuario te decía lo que quería
El analista entendía una cosa, el programador le entendía otra cosa al analista y al final lo que se resultaba no tenía nada que ver con lo que quería el usuario, con lo que entendió el ingeniero, con lo que entendió el analista, con lo que entendió el programador. Entonces ocurrían todos esos hechos que... ¿Y por qué pasaba eso? Porque no teníamos estándares, porque no teníamos metodología, porque no existía el ciclo de vida de desarrollo, en fin, muchas problemáticas. Entonces aparecieron tres señores que fueron los precursores de la ingeniería de software, que son Somerville, Pressman y O'Neill. De esos tres señores que fueron los precursores de ingeniería de software, nacieron los cuerpos de conocimiento, los estándares para desarrollar el software como si fuera un producto, como si fuera una fábrica, pero esta fábrica es de software, no es de fabricar algo tangible. Ya entonces se basó en una, ahora ya la ingeniería como tal, o sea, desarrolló el software, se le puso ingeniería. ¿Por qué? Porque la ingeniería tiene métodos, tiene estándares, trabaja con hipótesis, en fin, se comprueban los medios, se selecciona, tienen la capacidad del ingeniero de seleccionar herramientas para llevar a cabo todo este mundo. Seleccionar tecnología, seleccionar instrumentos, seleccionar maquinaria. Eso es la ingeniería de software, ¿ya? Entonces, por eso que aquí habla de la crisis, ¿ya? De lo que ocurrió. Y ahí aparece uno de los autores que es Somerville y Pressman, que son los mencionados acá en este mundo. La idea es que ustedes vayan leyendo esto, porque yo solo me sirve de referencia nomás. Por lo tanto, la disciplina de la ingeniería, lo que hacen los ingenieros en cualquiera de las áreas es hacer que las cosas funcionen, ¿cierto? Pero aplican lo que yo les dije, que antes no lo teníamos. Teoría, método, herramientas, donde es adecuado, y solo ustedes tienen la capacidad de seleccionar lo que requieren. De hecho, en el informe que les pedí, ustedes tienen que seleccionar, por ejemplo, la metodología que van a aplicar, ¿ya? Y además ustedes pueden crear cosas nuevas cuando no existen teorías ni métodos ni herramientas. Ustedes pueden crear una herramienta para eso. Esa es la capacidad que tiene el ingeniero. Estamos hablando de un ingeniero de software, ¿ya? Aspectos de producción de software. Como ustedes saben, la ingeniería de software no solo se interesa por los procesos técnicos. ¿Qué significa eso? Mira, ese párrafo que está hablando ahí es que ustedes cuando desarrollen este proyecto de software no solo se tienen que preocupar de que el proyecto genere una aplicación, genere un software, ¿cierto? Sino también tiene que ver con lo que está alrededor de eso, que es el trabajo que desarrollan, por ejemplo, el líder del proyecto, el jefe de proyecto, los que coordinan el proyecto, y eso tiene que ver con la gestión y administración del proyecto. O sea, nosotros el producto final es un software, ¿cierto? Lo que andamos buscando, pero eso está englobado en un proyecto que involucra gestionar ese proyecto, administrarlo, controlarlo. Y eso es parte de lo que ustedes tienen que adquirir también como competencia. No solo tienen que ser muy bien preparados para hacer análisis, para hacer programación, para probar el software, sino que también tienen que prepararse para hacer gestión sobre ese proyecto. ¿Ya? Y gestión significa planificar, administrar, ¿ya? Eso es lo que dice el segundo aspecto de la ingeniería de software. Ahí ya nos vamos adentrando en lo que es la ingeniería de software. Por lo tanto, la ingeniería de software, dice ahí, esto sí lo leo, establece y usa principios fundamentales con el objetivo de desarrollar en forma económica software que sea confiable, trabaje eficientemente en máquinas reales. ¿Ya? Por eso que ustedes implementan y desarrollan app, desarrollan software, páginas web, ya va a ser el objetivo. Ahí está la justificación. Ahora, muy importante que la ingeniería de software, según estos autores, Pressman dice que la ingeniería de software trata sobre, enmarca un conjunto de actividades en lo que ustedes están viendo ahí. Entonces dice que el software es una tecnología de varias capas, ¿ya? Donde si ustedes miran acá, la base con la que se sustentan estas capas es la calidad. O sea, nosotros todo lo que vamos a desarrollar tiene que ser desde el concepto de calidad. ¿Y qué es calidad para ustedes? ¿Qué es calidad? Que el software cumpla con la calidad. Por una parte, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más entienden de calidad? ¿Cómo garantizan la calidad? O sea, se puede comparar contra otros software similares y que cumplan de mejor forma, como dice el compañero, los requerimientos.
las necesidades del cliente. A ver Ya. si pasa corriente entre... Muy bien. Eso depende de la perspectiva de quien dice qué es lo que es calidad, ¿cierto? Porque para mí ese equipo que tengo puede ser de calidad, de alta calidad o mediana calidad, pero depende de mis atributos que yo defina para ese elemento. Pero en la ingeniería de software, ¿cómo garantizamos la calidad? A través de la... Y así yo me voy el viernes para allá. Exactamente. La- La calidad de lo que ustedes van a hacer en este trabajo se garantiza porque ustedes van a aplicar lo que es eso. Métodos, herramientas, estándares, normas, todo eso. De esa manera ustedes garantizan la calidad. Y por lo tanto, todo el trabajo que ustedes desarrollen tiene que partir con los criterios de calidad, tienen que estar presentes en lo que ustedes van a desarrollar. ¿Ya? Ahora, el compromiso de la calidad, y además habla, el verbo es comprometido con la calidad, o sea, está hablando de personas, ingenieros, analistas, programadores, ¿cierto?, que trabajan bajo el compromiso de calidad. ¿Ok? Esto es relativamente, o sea, al ser humano, al que va a trabajar en este proyecto. Por eso compromiso. Lo demás, procesos, métodos y herramientas, ¿cierto?, podemos, digamos, definirlo. Ahora, todo lo que tú vas a llevar a cabo está dentro de este concepto, que son los procesos, ¿cierto? O sea, procesos es lo que tú vas a llevar a cabo. La ingeniería de software tiene que ver cuando ustedes empiezan a trabajar con determinados procesos que se van a llevar a cabo. Y eso lo van a marcar el ciclo de vida del desarrollo de sistemas. ¿Ya? Entonces los procesos están divididos en qué cosa. ¿El proceso qué es? ¿Qué es para ustedes un proceso? ¿Qué es un proceso? El proceso en términos generales, pueden hablar de lo más que es un proceso. Conjunto de actividades. ¿Ya? Actividades. No, pasos. Un conjunto de actividades que están relacionadas unas con otras, ¿cierto? Y las actividades nosotros las podemos subdividir en ¿qué? Tareas. 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 Muy bien. Y eso lo estoy poniendo de forma subindicada para que entiendan que primero es un proceso, después está la actividad y después la tarea. O sea, una actividad está compuesta por tareas y un conjunto de actividades está compuesto por un proceso. ¿Por qué les pongo esto? Porque ustedes van a tener que hacerlo después a trabajar en el ciclo de vida y van a tener que definir los procesos que están involucrados, van a tener que programar actividades y programar tareas. Entonces, eso es importante, Fernando. O sea, podemos tener un conjunto de procesos, un conjunto de actividades y un conjunto de tareas. ¿Ya? Entonces, esto, miren, esto que estoy poniendo acá es lo que está aquí definido. O sea, todo lo que ustedes van a hacer como tarea, actividad y proceso tienen que estar basadas en el compromiso de la calidad. Para trabajar con esas actividades, tareas o lo que sea, ustedes necesitan métodos. ¿Qué son los métodos para ustedes? ¿Qué es un método? Forma de hacer algo. Muy bien, ya el alumno sabe, ya, ¿no? Es la forma de cómo llevamos a cabo esas tareas, esas actividades, esos procesos. ¿Ya? Y la herramienta, obviamente que nosotros disponemos de herramientas en el software, ¿cierto? Se sugieren algunas para el análisis, para la programación, para las pruebas. Entonces disponemos de herramientas también como los hardware, software que ustedes necesiten. ¿Ya? Esto es, dice Pressman, que son las capas de la ingeniería de software. Pressman dice que estas son las capas esenciales. Y lo que está abajo, que ustedes lo pueden después leer, específicamente trata sobre el proceso. ¿Ya? Que es lo que está definido acá. Ahora lo importante es lo que está acá, miren. Pressman, esto es como el ciclo de vida de la ingeniería de software, eso que están mirando ahí. ¿Ya? Para Pressman, la ingeniería de software tiene una estructura general de procesos que se llevan a cabo. Estos son los procesos a nivel general. Estos serían mis procesos, ya que llevo a cabo en la ingeniería de software, donde van a encontrar la comunicación, la planeación, el modelado, la conducción y el despliegue, que después va a aparecer ahí. Entonces, Pressman define que este conjunto de tareas, actividades, están involucrados en grandes procesos. ¿Qué procesos son esos? Vamos viendo cada uno, porque esto es esencial para lo que van a hacer. Comunicación, él dice que lo primero que hay que ver y analizar son los procesos de comunicación. Antes que ustedes comiencen cualquier proyecto, que es el caso de ahora,
se dice que es importante, de importancia y es crítico saber comunicarse. ¿Con quién te vas a comunicar tú en un proyecto? Con los clientes, ¿cierto? Y con otros interesados en el proyecto, que en la jerga de la ingeniería le llamamos, ¿cómo le llamamos a los interesados en un proyecto? Los clientes. No, los clientes están ahí. Los interesados. Los stakeholders. Stakeholders. Ya, si no lo sabían, son los interesados en el proyecto son los stakeholders. ¿Quiénes son los interesados en un proyecto? Son los socios, El gerente, si tú vas a trabajar en un proyecto de municipalidad, la comunidad, ¿cierto? Todos los que están interesados que se desarrolle el proyecto. Incluso hasta los mismos equipos de desarrollo, ¿cierto? Hay muchos interesados en que se desarrolle el proyecto. Entonces aquí, básicamente, ¿qué se busca? Entender los objetivos de los participantes respecto al proyecto y reunir qué cosas, qué es la clave para empezar un proyecto, qué es lo que buscamos ahí. Levantar qué cosa? Los requerimientos. Muy bien. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que partir por una fase de comunicación donde antes de hacer todo lo que vamos a hacer en la fase del ciclo de vida de cualquiera de las metodologías, tenemos que entender qué es lo que quiere el usuario. ¿Y qué es lo que quiere el usuario? Son los requerimientos. ¿Ya? Pero los requerimientos, esto para irlo llevando al informe que tienen que preparar, en esa fase, si tomamos a Prisma, entonces nosotros vamos a definir los requerimientos, pero antes de los requerimientos hay todo algo que está en el contexto de los requerimientos, ¿cierto? ¿Por qué nosotros, el cliente tiene, ¿cierto? Dice aquí que importancia crítica comunicarse, colaborar con se busca entender los objetivos de los participantes respecto al proyecto y reunir los requerimientos que ayudan a definir las características y funciones que va a tener el software. Entonces, ¿qué creen que ahí es importante de los requerimientos? ¿Qué temas son importantes que ustedes deben entender acá, al principio? ¿Qué cosas se deben entender? Las necesidades, por lo tanto, podríamos hablar que una de las primeras fases, que es lo que ustedes tienen que hacer, es, ¿cómo lo puedo escribir aquí? Lo vamos a hacer así, definir el problema que ustedes van a abordar, o identificar el problema, o lo que tú dijiste, necesidades. Ya, entonces ustedes van a tratar su requerimiento porque hay un problema o una necesidad, ¿cierto? Entonces lo primero que tienen que entender ustedes es que cuando inician un proyecto, ¿cuál es el problema que van a dar solución con este proyecto que van a desarrollar? O no, a lo mejor no es un problema, pero es una necesidad, hay algo que falta, digamos, hay algo que ustedes quieren incorporar, una app, a lo mejor, no sé, algún servicio, lo que ustedes quieran, pero hay que describir el problema o necesidad que ustedes van a abordar con este proyecto, lo primero, ¿ya? Como dice ahí claramente, se busca entender los objetivos de los participantes, pero nosotros vamos a hablar de objetivos porque son los objetivos que le vamos a imponer a nuestro software. O sea, ¿cuál es tu objetivo de lo que quieres desarrollar? Entonces, segundo, deberíamos definir los objetivos que tiene su proyecto. Objetivos, ¿cierto? Objetivos. Y a ustedes se les pide, si alguien lo ha leído, se les pide objetivos generales y objetivos específicos. Es el objetivo del proyecto. Cuando ustedes escriban el objetivo general, cuando ustedes escriban el objetivo de proyecto, ¿qué significa? ¿Qué es lo que quieren lograr con este proyecto? ¿Y qué es lo que quieren lograr con este proyecto? ¿Qué es lo que se busca? Estamos pensando en el proyecto de software, ¿eh? ¿Qué andamos buscando ahí? ¿Cuál es el objetivo final de este proyecto que van a iniciar? ¿Qué andamos buscando? ¿Qué? ¿Qué es lo que les dije que en la clase pasada les comenté cuál era el producto final de esta asignatura? ¿Qué es? El software. Es el prototipo, es el software que funciona. Entonces tu objetivo lo tienes que definir a partir de qué es lo que andas buscando. Y lo que andas buscando es un producto
Es lo mismo que un ingeniero mecánico, un ingeniero, un constructor, no sé, lo que sea, siempre busca construir una casa, construir una máquina. Ese es el objetivo final, ¿cierto? Y por lo tanto tu objetivo tiene que estar centrado en lo que quieres lograr, asociado al problema o necesidad que tú estás estás resolviendo. Entonces, el objetivo de ustedes debería ser desarrollar una aplicación, desarrollar un sitio web, desarrollar una infraestructura tecnológica para dar solución al problema o a la necesidad que tiene el cliente. Eso es como el objetivo general. Y después, para lograr eso, ¿cierto? Tienen que poner los objetivos específicos. ¿Cuáles son los objetivos específicos? El paso a paso para lograr ese objetivo final. Entre otros, y aquí ya les estoy dando ideas de lo que tienen que poner. Por ejemplo, para llevar a cabo un proyecto como este, que al final es un proyecto de software, yo tengo que seleccionar una metodología, ¿cierto? Yo no puedo llegar y partir con un proyecto si no tengo claro las fases que voy a desarrollar. Por lo tanto, a lo mejor uno de los primeros objetivos que tienen que tener claro ustedes es cómo van a llevar a cabo el proyecto cuando hablábamos de los métodos. Entonces ustedes seleccionan una metodología para llevar a cabo y esa te marca todas las actividades que vas a desarrollar. Segundo, ya saltando en el objetivo general, a lo mejor tú no vas a ponerte a construir el software de una, tienes que irlo haciendo paso a paso. A lo mejor primero tú vas a construir los CRUD para las, digamos, las entidades que tú vas a generar. Por ejemplo, si tu software tiene que trabajar con clientes, entonces a lo mejor necesitamos ya desarrollar el software que cree la base de datos a clientes y todo eso. Entonces uno va desarrollando paso a paso lo que tiene que hacer. Por ejemplo, también un objetivo podría ser los módulos que hacen en tu sistema. Entonces, ahí ustedes van, digamos, determinando cada uno de los objetivos. Esos son los objetivos específicos. Los objetivos específicos tienen que ver de qué manera tú vas a desarrollar tu trabajo para lograr el objetivo final, que es el desarrollo del software. Ya, eso. Entonces, pero después de eso, definición del problema, definición del objetivo, ustedes dicen la solución, ¿cierto? ¿Cuál sería la solución? Y en el fondo, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer para dar solución a este problema que está acá, con esos objetivos que tenemos? Y la solución, tú determinas, hace una descripción de la solución, determina el alcance, las repercusiones y todo lo que tiene que ver con hasta dónde vamos a llegar con este software. ¿Ya? Entonces la solución vendría en esta parte. Después que haces todo esto, recién tú haces la lista de requerimientos. ¿Ya? Y recuerden que los requerimientos pueden ser funcionales, no funcionales. Pero para llegar a cabo los requerimientos, para levantar, tú necesitas ¿qué cosas? Técnicas para levantar los requerimientos, que es parte del informe que ustedes van a hacer. Por ejemplo, cuestionario, no sé, entrevista, observación, lo que ustedes quieran definir ahí. Eso es parte de lo que les piden. Fíjense que con solo esta parte, yo ya les he descrito qué es lo que tienen que hacer en el informe, solo explicando lo que es la comunicación, ¿no? Ya, una vez que tenemos claro eso, ahora pasamos a la fase, según Pressman, dice que hay que hacer la planeación. O sea, este camino que van a emprender ustedes tiene que planearse desde el inicio hasta el final. ¿Ya? Por eso que es importante seleccionar una metodología, porque la metodología te dice qué tienes que hacer en cada fase y tú puedes programar esas actividades. ¿Ya? Es lo que dice acá. Tienes que elaborar un plan del proyecto de software que van a construir, define el trabajo del ingeniero de software, al describir las tareas técnicas, que las puedes reunir en actividades. También el ingeniero de software también puede hacer una evaluación de riesgo también. ¿Ya? Porque en un proyecto como este podemos tener riesgos. ¿Qué riesgos se le ocurre a ustedes que pueden haber en un proyecto de software? ¿Riesgos de qué tipo? Para llegar a cabo el proyecto, ¿qué riesgos podemos tener? Tecnología incompatible. ¿Ya? Por una parte. ¿Qué otros riesgos vamos a poder ver? Presupuesto. La seguridad, ya temas de factores económicos, ¿cierto? Que a lo mejor no se te cuenta con el presupuesto en alguna parte, ¿ya? O también pueden haber riesgos del equipo que desarrolla, ya que a lo mejor alguien abandona o no tenemos las competencias en alguna de las fases que no y todos esos son riesgos, ¿eh? Y a veces, aquí no se les pide, pero normalmente hay que hacer evaluación de riesgo para poder, ¿cuál es el sentido de hacer evaluación de riesgo?
¿Ustedes seguridad que tuvieron seguridad? No, me dijeron que no. Ya. Hay que ahí se evalúan los riesgos de la seguridad informática. Pero el objetivo de evaluar los riesgos para el PSEA es minimizar eso. Un riesgo nunca lo puede eliminar. Lo que sí puede hacer es minimizar los riesgos. ¿Ya? Hacer un conjunto de soluciones para de tal manera minimizar esos riesgos. Ya, entonces aquí se hace un plan, se determinan las actividades, las fases, se le asignan recursos, se determinan los tiempos y los hitos. O sea, ¿qué es lo que vas a entregar tú por cada una de las actividades o procesos que vas a llevar a cabo o fases del sistema? ¿Ya? Eso es lo que es la planeación. Dime. Se escapa igual del tema de la metodología, porque se supone que cuando uno forma una metodología, esas fases como que cambian. Esto es como la fuera de la metodología. También hay que seguir sí o sí. No, tú al seleccionar la metodología puedes hacer todo este plan con esa metodología. Puedes tomar como referencia lo que dice la metodología, cuáles son las fases, las actividades que se llevan a cabo, y tú le pones ahora el cronograma, ¿no? A esa misma metodología que tú seleccionaste. Recuerden que hay dos tipos dependiendo de lo que ustedes elijan como metodología, o dos metodologías que son clásicas. Por ejemplo, si ustedes eligen una metodología o modelo tradicional, como cascada, como espiral, como incremental, como evolutivo, ¿es cierto? Normalmente ahí lo que hacemos es hacer una planeación de lo que se va a hacer en el futuro, ¿ya? Y lo hacemos con cascada normalmente. Y en el caso de la metodología ágil, ¿qué nos interesa ahí como plan en la metodología? Por ejemplo, Scrum, ¿no? ¿Cuál sería el instrumento que nos sirve para hacer la planeación de lo que van a hacer? ¿Qué sirve para hacer esta planeación? El Product Backlog. Muy bien. Excelente. Eso es. Entonces, incluso el Product Backlog, a lo mejor ahí se define uno de los campos el tiempo, ¿cierto? En este caso, entonces, la carta sería una especie de planeación y el producto sería La planeación. Incluso si quieres también le puedes poner ahí fechas, puedes usar igual una carta. Si no hay problema en eso, porque son compatibles esas cosas. Pero lo que yo te digo es que en las metodologías tradicionales, cascada, en fin, se usa normalmente carta, ¿cierto? Planificación, y en las metodologías ágiles se usa Product Backlog para el caso de Scrum. Claro, y la otra metodología, XP, Scrum, de Kanban, tienen sus propias formas de planeación de lo que las actividades que se van a desarrollar. Recuerden que el Scrum nosotros planeamos horas nomás, pero con funcionalidades, pues, ¿ya? Por los sprints que van a estar desarrollando. Ya, pero cualquiera sea el caso, igual tienen que ser planeación. Después está el modelado. El modelado Pressman aquí lo identifica definitivamente con el diseño. Es el bosquejo de lo que ustedes van a desarrollar. ¿Ya? El diseño. Es la labor que hace un arquitecto en una construcción, que entrega los planos para que se construya. ¿Ya? Pressman dice que aquí hay que definir el bosquejo con los detalles suficientes para entender mejor el problema y cómo resolverlo desde la óptica del ingeniero. Se crean modelos a fin de entender mejor los requerimientos de software y el diseño que los satisfacer y lo va a satisfacer. ¿Ya? Entonces, entender mejor los requerimientos de software, porque si los requerimientos de software, yo les dije en la clase pasada, requerimientos para mí son los requerimientos que le dan todo el usuario y requisitos son los requisitos que impongo el software que tengo que cumplir a partir de los requerimientos que le dan. Y ahí le llaman requerimientos de software. Para mí son requisitos que le doy al software porque un programador tiene que basarse en esos requisitos que se están determinados a partir de los requerimientos. ¿Se fijan? Ya, entonces aquí básicamente el modelo, por eso que ustedes normalmente les piden que realicen un prototipo o algo así, o ¿cómo le llaman? Mockup. Mockup de lo que quieren desarrollar y además tienen que definir todos los planos de ese software. ¿Cómo se reflejan los planos en software? ¿Cuáles son los diagramas? Ya, muy bien. Los diagramas son los que nos facilitan el diseño del software. Después, Pressman dice que hay que construir. La construcción es lo que ustedes están viendo acá en la imagen, es la programación. ¿En qué lenguaje? En el que ustedes quieran, en lo que estén más, que dominen mejor, digamos.
Pero aquí esta actividad combina la creación del código manual o de manera automatizada y las pruebas que se requieren para cubrir los errores. Ya aquí Pressman dice que ustedes tienen que codificar, pero a la medida que van codificando el código tienen que ir probando. Asociado a la problemática, a lo que usted se les pide es que, mire, cuando ustedes realicen las pruebas vayan dejando comentado donde quieran hacer las pruebas. Porque en la última parte de lo que ustedes tienen que entregar, cuando estemos terminando, tienen que entregar un informe de testing, un informe de prueba. ¿Ya? Ya, entonces esa sería la construcción. Y finalmente, después de la construcción, vendría la última parte de los procesos que dicen Pressman, que es el despliegue. ¿Ya? El despliegue es el software como entidad completa o como un instrumento parcialmente terminado se entrega al consumidor que lo evalúa y le da retroalimentación. ¿Ya? El despliegue, ustedes lo encuentran en el libro como destroy o la literatura antigua, nosotros le llamamos esto implementación, cuando lo implementamos. Pero ojo que implementación en lo que va a venir va a hablar de nuevo de la construcción. Ya, eso es lo que dice Pressman. Eso es como los procesos clásicos que se llevan a cabo como ingeniería software, ya, porque después vamos a hablar de ciclo de vida. Ya, esto es como el ciclo de vida de la ingeniería software. ¿Ya? Como no hay prueba ahora, antes de la prueba, entonces ahora hay que, lo importante nomás es que sepan cómo llevar a cabo toda esta actividad y proceso. Mira, este enfoque era de Pressman y ahora Somerville. Somerville define lo mismo, pero le da más importancia aquí a estos procesos. Somerville le da más importancia al software, es esto que está aclarado ahí. Pressman involucra las dos partes de la ingeniería, el desarrollo y la gestión. Pressman también se ocupa de eso, pero le da más importancia a la parte de construcción del software. ¿Por qué? Mira, primero, Somerville dice que los procesos relevantes son la especificación del software, donde los clientes ingenieros definen el software que se producirá y las restricciones de operaciones. ¿Okay? Entonces, es parte al tiro diciendo, el software es lo relevante, lo importante, ¿cierto? Quiero saber lo que el cliente quiere y por lo tanto ya tengo que definir qué voy a hacer, qué módulo voy a construir. Después, segundo, desarrollo del software, donde se diseña y programa el software. O sea, aquí él mete las dos cosas que estaban separadas en Pressman. Mete el diseño y la programación en un solo proceso. En un solo proceso mete el diseño y la programación. Después, la fase 3 sería validación del software, donde se verifica el software para asegurar que sea. Aquí lo pone como en el caso de Pressman era codificación y prueba. Aquí es un proceso único para probar el software. ¿Okay? Entonces es mucho más asociado al software. Y la evolución del software, donde se modifica el software para reflejar los requerimientos cambiantes del cliente y del mercado. Ya, entonces, como te digo, Somerville va más por el lado del software como tal. Bueno, y el ciclo de vida, bueno, después de todas estas definiciones, que es como la parte de los procesos de la ingeniería software, ahora ya nos vamos un poco más al área chica de definir el ciclo de vida del software como tal. El ciclo de vida del software se conoce como SDLC, ¿ya? Y esto es lo que dice aquí la ISO EG 2017 para esta estándar. Ahora hay que ver que después hay que revisar la IE 12207 que establece eso que está ahí. Es un marco común para el proceso del ciclo de vida de los programas informáticos, con una tecnología bien definida, en fin, contiene procesos. Miren, fíjense, mira lo que dice acá, lo que yo le anoté en la pizarra. Contiene procesos, actividad y tarea, lo que acabo de definir ahí, ¿cierto? Durante la adquisición. Y aquí quiero hacerle una pregunta. ¿Entienden esto? Mira, contiene procesos, actividad y tarea durante la adquisición, el suministro, el desarrollo, el funcionamiento, el mantenimiento y la eliminación de sistemas, productos o servicios informáticos. ¿Qué significa para usted el suministro? Primero partamos con eso. ¿Qué significa adquisición? ¿Qué significa adquirir? Comprar. Obtener. ¿Ya?
¿quién adquiere? El cliente. Entonces, aquí tienen que mirar esto. Yo soy empresa. Yo, empresa, necesito de un software. Por lo tanto, voy a adquirir un software. Yo, empresa, adquiero un software. Suministro. Yo adquiero un software. ¿A quién? Los diseñadores, los fabricantes. A los fabricantes. ¿Y cómo alguien conoce la terminología de quiénes son los que, bueno, ahí está la palabra, los que nos suministran software? ¿Cómo se les denomina en el comercio? Un supermercado no es que los productos que vende ellos los fabrican, ¿cierto? Los proveedores. Entonces, ¿quiénes suministran el software? Los proveedores de software, que puede ser una empresa, ¿cierto? Un equipo de software. Ya, entonces, yo, empresa, adquiero software. ¿A quién? A alguien, a una organización, a ustedes mismos, que van a suministrar el software a esa empresa que necesita satisfacer esa necesidad y problema, ¿cierto? Variables de tiempo. Desarrollo. ¿Qué significa? O el desarrollo. ¿Qué significa el desarrollo? Que es un desarrollo interno. ¿Te fijáis? O sea, a lo mejor la empresa tiene un equipo de desarrollo y lo desarrolla internamente. ¿A quién le adquirí? El proveedor también tiene un área de desarrollo porque es el que va a suministrar el software. Y el funcionamiento, obviamente que cuando ya lo ponemos en trabajo, pero lo que está diciendo esto es que es un marco o una referencia común para todos estos procesos. O sea, tanto los proveedores como los desarrolladores deben tener un marco común de referencia para desarrollar los procesos, las actividades y las tareas. Y todos tienen que seguir la misma pauta. Ya sea para el mantenimiento, el funcionamiento, el mantenimiento, porque hay que mantener eso funcionando, es mantenerlo o eliminarlo, porque recuerden, ciclo de vida. El ciclo de vida, algo nace y muere. Y la eliminación. Producto, ustedes pueden generar un producto o un servicio informático, ¿cierto? Porque por ahí va el tema ahora de todo lo que ofrece una unidad informática, que son servicios o productos, ¿cierto? Un software puede ser un producto, pero también pueden ofrecer un servicio. Por ejemplo, los data centers son basados en el concepto de SOA, ya que son los servicios que ofrece, digamos, múltiples empresas, en fin, que ya no nos preocupamos de la infraestructura nosotros, porque damos ese servicio, ellos se encargan de la infraestructura, yo contrato un servicio de hosting, listo, y eso para mí es importante y relevante. Esos son los conceptos modernos. Bueno, esa ISO, mira, aquí yo hice, aquí antes que ustedes entraran, miré esta ISO, la ISO IEC 2000